agradezco al comité y en especial al doctor Héctor Martínez Said por la invitación. Y bueno, la idea es presentar qué hay de nuevo en terapia blanco en melanoma. Los puntos que vamos a revisar están descritos ahí. Y bueno, vamos a empezar con enfermedad metastásica. La oncología siempre ha soñado con encontrar las respuestas de cómo lograr la cura de nuestros pacientes, y con el conocimiento del genoma humano se integraron nuevas terapias, nueva información que nos permitió ir entendiendo un poco mejor, sin ser una panacea, cómo funciona la enfermedad neoplásica y cómo la podemos tratar. En melanoma, pues ustedes lo conocen perfectamente, desde 1910 a la fecha han surgido tratamientos múltiples que han cambiado la situación del melanoma, basados en pacientes con mutación en BRAF y basados en pacientes que tienen ausencia de mutación en BRAF y el uso de inmunoterapia, donde fármacos iniciales como el vemurafenib, el dabrafenib y luego las combinaciones con un inhibidor de BRAF y de MEK, de múltiples empresas, y en inmunoterapia con ipilimumab, nivo, pembro y sus combinaciones y con T-VEC. Entonces, la supervivencia global de los pacientes con melanoma ha ido cambiando, y estos son los resultados combinados que discutiremos más adelante del COMBI-B y del COMBI-D. Pero regresemos un poco en la historia. En el 2012 se decía que la terapia biológica para pacientes con BRAF mutado probablemente iba a quedar en el olvido. Y lo nuevo es que quizás sea, más bien, es el resurgimiento de esta terapia. Se decía que la inmunoterapia tenía respuestas no muy altas, pero los pacientes que respondían tenían una supervivencia a largo plazo, y se empezó a hablar, gracias a los laboratorios y a la industria, de las colas de la curva de los pacientes con inmunoterapia, y que eso era lo más importante, y se empezó a decir que la terapia biológica tenía respuestas muy buenas, pero en el tiempo todos los pacientes hacían resistencia, y al hacer resistencia el paciente le iba igual que el tratamiento con quimioterapia. Y entonces las conclusiones en el artículo publicado por el doctor Tony Rivas en esas fechas es que la inmunoterapia tenía respuestas bajas pero sostenidas, y la terapia blanco tenía respuestas rápidas pero no eran sostenidas. Y entonces salió este año en ASCO, se publicó los resultados del estudio fase 1-2 inicial de terapia biológica dual con dabrafenib y trametinib, y si lo combinamos con las gráficas que tenemos del COMBI-B y del COMBI-D, observamos que probablemente esto no es tan cierto como lo decían en el 2012. Y entonces la pregunta es, ¿esto es real o no es real? Bueno, actualmente tenemos que los tratamientos con melanoma han cambiado de manera impresionante. Hace algunos años, hasta antes del 2010, la supervivencia libre de progresión con quimioterapia era de los 2, máximo 3 meses, combinado con el ipilimumab, y ahora la supervivencia libre de progresión en un paciente con tratamiento anda en los 12 meses, con terapias combinadas tanto biológicas como de inmunoterapia, y con supervivencias a 3 años que están arriba del 50%. Y entonces, cuando uno tiene que tomar una decisión de un tratamiento, es como tomar la decisión del matrimonio. Es decir, ¿con quién te vas? ¿Con quién te vas? O sea, ¿con quién escoges? Entonces, para casarte, lo primero que tienes que hacer es analizar las opciones, pero con racionalidad, no con el corazón o con la plumita que me regalaron o con la florecita que me dio. Es decir, hay que analizar los datos clínicos que tenemos de estudios disponibles con resultados maduros o con madurez. Luego, tienes que conocer
a la persona, a mayor tiempo de conocimiento de esa persona, probablemente tenga más éxito la decisión que tomaste. Entonces, pues hay que tener resultados de supervivencia a años, a 3, 5 años, no nada más supervivencia libre de progresión en los primeros 8 meses. Luego hay que conocer los vicios y las costumbres de la persona con que te vas a casar, es decir, es importante el rango de control tumoral, es importante los resultados y aspectos médicos especiales con las terapias que uno utiliza. Y entonces nos enfrentamos ante una disyuntiva. Vámonos a los hechos. Este año se presenta en ASCO los resultados, como les comentaba, del estudio fase 2, ya con supervivencia a 5 años. Este estudio fase 2 fue un estudio para buscar la mejor dosis de la combinación, donde un grupo de pacientes recibió Drava-Trame a las dosis estándar actuales, otros el Trame lo recibió 1 miligramo y otros usó monoterapia con inhibidor de BRAF. Y estos son los resultados impresionantes con supervivencias a 3 a 5 años del 30% en pacientes con melanoma metastásico BRAF mutado, situación que podríamos emular el término que utilizamos en inmunoterapia con una cola de la curva impresionante. 1 de cada 3 de nuestros pacientes puede estar vivos con este tipo de terapia. Y esto no fue influido por los post-tratamientos, porque este es un estudio viejo, es un estudio antiguo, donde hasta el 11% después de la progresión a doble bloqueo recibieron quimioterapia y solo el 17% recibieron un anti-PD1 o un anti-PDL1. Situación actual, si el estudio fuera ahora, el porcentaje de pacientes que recibirían una segunda línea de tratamiento sería completamente diferente. Y muy interesantemente, si analizamos los pacientes en tratamiento, los pacientes sin progresión, observemos que a 5 años tenemos entre el 9 y el 13% de los pacientes todavía estaban sin progresión y sin embargo solo alrededor del 5% continuaban con tratamiento en el estudio. Entonces, no es para generar una conclusión, pero hay un grupo de pacientes que suspendieron el tratamiento y siguen sin progresión y no han recibido otra cosa. Y bueno, como todo en oncología, todos nos preguntamos, pues vamos a buscar biomarcadores o marcadores que se han discutido en inmunoterapia para ver cuál es el mejor paciente. Y entonces, haciendo un análisis, es un trabajo publicado por la doctora Georgina Long en el SMR en San Francisco el año pasado, fue presentado ahí, después se publicó en el Lancet Oncology este año, donde vemos que si al inicio o al diagnóstico separamos a nuestros pacientes por la DHL y la cantidad de sitios metastásicos, tenemos comportamientos impresionantes. Y este diagrama quizás todos ya lo han visto, pero lo más interesante es que aquellos pacientes con DHL normal y menos de 3 sitios de metástasis, a 3 años están el 70% vivos, contra pacientes que tenían más del doble de DHL al diagnóstico, donde solo el 7% están vivos a 2 años. Esto es 10 veces más. Y si queremos ver si esto es real o no real, porque fue una suma de datos, pues ahí tenemos los resultados en el COMBI-D, donde tenemos pacientes que tenían DHL normal y menos de 3 sitios metastásicos, y ahí observamos el nivel de supervivencia a 3 años. Si tomamos en cuenta el estudio publicado este año, el 220, presentado este año en ASCO, observamos que la conducta a 5 años, un 25% están sin progresión y una supervivencia alrededor de casi el 50%. Entonces, en ASCO también se presentó un análisis del COMBI-D, donde se buscó ver qué características desde el punto de vista de mutaciones tenían los pacientes que habían respondido. E interesantemente se encontró que los pacientes que tenían una alta carga tumoral mutacional, lo mismo que en inmunoterapia, tenían una mejor supervivencia que aquellos que no la tenían. Y entonces, si vemos en cambio en el COMBI-D la DHL elevada, ¿cuál es el pronóstico? Pues ahí estamos viendo la supervivencia a 3 años.
Y bueno, entonces todo el mundo busca un marcador para inmunoterapia, pero la terapia biológica o la terapia blanco tiene un marcador muy fácil. Los pacientes que tienen DHL normal y menos de 3 sitios de metástasis podrían vivir 1 de cada 2, 5 años o más. Y bueno, de características especiales que tenemos, hay un estudio publicado hace algunos años con dabrafenib en pacientes con enfermedad metastásica del sistema nervioso central y encontramos que con esta terapia alrededor de entre el 30 y el 40% de los pacientes tienen respuesta en sistema nervioso central. Este año también se presentó en ASCO los resultados del doble bloqueo con Drava-Trame en diferentes escenarios de pacientes con enfermedad metastásica y observamos desapareció. Pero bueno, no sé, hubo sabotaje, pero los resultados daban respuestas entre el 40 y el 60% de los pacientes con un doble bloqueo. Y entonces, en conclusiones de enfermedad metastásica, ¿qué tenemos? Tenemos que el doble bloqueo con inhibidores de BRAF y de MEK genera respuestas que son reales, respuestas que son rápidas y en muchos pacientes, alrededor del 70%. La duración de la respuesta no difiere de lo que hemos visto con terapia anti-PD1. El doble bloqueo genera un buen control tumoral, similar a la inmunoterapia, a 3 años de tratamiento. El beneficio a largo plazo será… Aquí hay una pregunta interesante que quería concluir, que el beneficio a largo plazo quizás sea mediado por algo inmunológico, porque aunque no es una conclusión, solo el 10% de los pacientes ya no estaban recibiendo, no habían progresado y la mitad no estaban recibiendo tratamiento. Entonces, algo hay que no entendemos que está generando que nuestros pacientes tengan respuesta aun cuando no sigan con la terapia. El 50% de nuestros pacientes con DHL, en la corte de DHL normal, tendrán supervivencia global a 5 años y los pacientes con aspectos médicos especiales como enfermedad metastásica, sistema nervioso central, podrían tener un beneficio de hasta el 50% de respuesta con un doble bloqueo en BRAF mutados. Bueno, entonces, en cuanto al contexto adyuvante, no voy a repetir mucho porque ya se comentó algo en la plática del doctor Valls, pero bueno, vamos a ver que cuando uno toma la decisión de cuál es el mejor tratamiento para terapia adyuvante, tienes que escoger los mejores tratamientos en enfermedad metastásica. Y los mejores tratamientos en enfermedad metastásica, ahí está esta gráfica publicada este año, hace como 2 meses, donde observamos que los 3 mejores tratamientos son terapia anti-PD1, terapia con anti-PD1 y anti-CTLA4 doble y terapia doble con BRAF en pacientes BRAF mutados con un inhibidor de BRAF e inhibidor de MEK. Entonces, si uno decide cuál es el mejor tratamiento, quiero destacar que estos resultados que ya se comentaron y no los voy a repetir mucho, son impresionantes porque pocos tratamientos han correlacionado lo que ves de bonito en respuesta en enfermedad metastásica con lo de adyuvancia. Trabajos en renal, trabajos en colon, no fueron consistentes de fármacos que parecían que eran impresionantes en terapia biológica y a la hora que lo traslapas a adyuvancia no correlacionan. También quiero recordarles que bueno, en etapa 3 es un grupo muy heterogéneo y ya se discutió con rangos de recaída que puede ser desde el 12% hasta el 90%. Y bueno, el primer trabajo que quería comentar se presentó en ESMO este año, es el BRIN-8. El BRIN-8 es un estudio que inició hace mucho tiempo y se presentan resultados, pero recordemos que esto es una de las actualizaciones del BRIN-3 en enfermedad metastásica, donde por desgracia, y esto llevó a que la terapia con inhibición o con monoterapia en BRAF mutado no fuera ya tan utilizada o quedara en desuso, porque bueno, al final los resultados de los pacientes que recibían bemurafenib contra quimioterapia se juntaban las curvas y la supervivencia pues era, al final los grupos vivían más o menos lo mismo. Entonces, bueno, se presentan estos resultados, es un estudio con 2 cohortes, una cohorte para enfermedades menos peligrosas y una cohorte para enfermedad 3C.
los resultados de las dos cortes conjuntas da una diferencia, pero se está comportando igual que en la enfermedad metastásica, las curvas se van juntando cada vez más. Cuando analizamos las características de la corte 1, que eran etapas más tempranas, 2C a 3B, observamos que la curva tiene como una conducta más o menos homogénea, pero cuando observamos el comportamiento en la etapa 3C, la curva se traslapa y incluso el tratamiento queda abajo de la curva de solo placebo, y entonces si observamos en enfermedad libre de metástasis, la curva de la 3C pues es prácticamente no hay diferencia. La curva de la corte A, que eran pacientes 2C a 3B, sí hay un poquito de diferencia, pero se van juntando las curvas, y este tratamiento tuvo las mismas complicaciones que sabemos cuando usamos monoterapia con inhibidores de BRAF, con cáncer y acantomas en un grupo de pacientes sin comprometer otro tipo de neoplasias. Y la toxicidad fuera de eso fue común. Este trabajo ya se presentó y se comentó, no voy a redundar, está basado en el contexto de estos resultados de la combinación de los dos estudios. Fue un ensayo donde se usó doble placebo, fue todo controlado, y pues aquí están las curvas. Aquí me gustaría destacar, además de lo que destacó el doctor Blach, sobre un aspecto muy importante. Si nosotros observamos esta parte nos habla de un comportamiento impresionante de los pacientes con etapa 3. Pacientes que hipotéticamente no tenían enfermedad al inicio, antes o alrededor de la primera tomografía del estudio, ya tenían recurrencia o recaída en el grupo que recibió placebo. Ese es el comportamiento interesante de nuestra población. Hay un grupo de pacientes que entre la primera y quizá la segunda tomografía ya van una recaída impresionante de pacientes que el usar un tratamiento combinado lo evitó y lo mantuvo durante todo el tiempo. Entonces hay un grupo de pacientes que rápidamente te van a recaer en este grupo de pacientes en etapa 3, donde el escenario, si utilizas un tratamiento, lo seleccionas y te lo llevas en el tiempo. Ya se destacó que respondieron igual en los 3 grupos de etapas 3. La supervivencia libre de metástasis es consistente con la supervivencia libre de progresión. Y bueno, en la supervivencia global solo hay un primer análisis y se separan las curvas, y las curvas ahí van separándose de manera progresiva sin ser nada concluyente porque apenas es el primer análisis. En cuanto a la toxicidad o efectos secundarios, solo quiero destacar esta parte donde observamos que alrededor del 26% de los pacientes tuvieron que interrumpir el tratamiento y hubo este nivel de toxicidades. Y se los digo solo para recordar que aunque es una terapia oral, no es así como tómate 2 pastillas y nos vemos en un año. O sea, al paciente hay que estarlo vigilando, es tóxica la terapia, hay que estar cuidando algunos detalles y al paciente hay que estarlo vigilando durante su seguimiento en el tratamiento. Y en cuanto a los efectos adversos importantes, solo destacar la pirexia y los escalofríos como aspectos que sí pueden y requieren vigilancia con nuestros pacientes. Y bueno, las conclusiones en el contexto adyuvante es que la monoterapia en BRAF mutados con un inhibidor de BRAF no hay un beneficio y probablemente es fútil y no tendría ningún sentido utilizarla, pero en cambio el doble bloqueo con inhibidores de BRAF y de MEK se integra como una nueva opción terapéutica y tiene un claro beneficio en supervivencia global, libre de progresión, libre de metástasis a distancia en nuestros pacientes. Y entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Bueno, las conclusiones son que la terapia biológica ya no debe ser descartada y es una terapia que debe ser integrada dentro del grupo de pacientes con melanoma, específicamente con melanoma con BRAF mutado. Entonces, lo primero que hicimos fue tomar una decisión. Lo segundo, convivimos con esa decisión con un tiempo antes de realmente casarnos, conocimos sus vicios y costumbres, sus características especiales.
Pero hay algunas personas que todavía siguen preguntando si no será mejor mi segunda opción ya cuando me divorcie y la primera no estaba tan bien. Entonces, no se les olvide que cuando uno toma una decisión con una terapia, no hay que pensar que guardo la segunda terapia para el divorcio y mi segunda opción, porque a veces cuando llegas a que la situación ya no funcionó y el paciente te progresó, el paciente no es el mismo, las mutaciones y los cambios que tenga no van a ser los mismos. Agradezco a todos y les dejo meditando con una visión de la ciudad de León, Guanajuato.